Hoy en Juntos a las 3 visitamos al doctor Camilo Mendoza Palacios, magíster en psicología clínica. Él nos explica por qué algunas personas eligen estar en función de los demás en vez de estar en función propia. Para poderle responder esa pregunta, me ubico un poquito en el concepto de las personas que vienen del qué dirán, ¿cierto? Pues el qué dirán tiene que ver con la aprobación, con la búsqueda de aceptación de las demás personas y con algunos miedos que las personas pueden tener, ¿cierto? Entonces, mucha gente aprendemos desde el colegio, desde la formación en casa, o desde los adultos o por los medios, a vivir para los demás. Y entonces, por esa causa, la gente empieza a compararse, ¿no? Y muchas veces hay una como desvaloración y una falta de autenticidad y de libertad propias. ¿La persona que vive del que dirán tiene baja autoestima? El que dirán tiene relación con el temor a la crítica, con el temor a decir que no, con el temor a la desaprobación de los demás. Y estos aspectos están incluidos dentro del término de la autoestima. Entonces se podría decir que sí, que una persona que está en función de esto y que constantemente está preocupado por este qué dirán, necesita revisar su autoestima para poderla fortalecer. ¿Cómo se crea un filtro propio de qué está bien o qué está mal sin transgredir a los demás? No necesariamente el qué dirán es negativo totalmente, ¿no? Para todo el mundo la percepción que tienen los demás de él es demasiado valiosa. Entonces tampoco nos podemos ir a ninguno de los dos extremos, ¿no? Es que el que dirán sea malo o que el que dirán sea bueno. Yo pienso que hay que tener una medida justa, ¿cierto? Porque en la medida en que la persona proyecte una imagen, ya sea en su carrera o sea como persona, o que pueda demostrar o digamos practicar más sus fortalezas y sus habilidades hacia los demás, pues así mismo lo van a percibir, ¿cierto? Y esta persona realmente va a percibirse mejor. Y también pues el que dirán es importante, ¿cierto? Pero sin irnos a depender ni a necesitar la aprobación de los demás. Ahí ya es cuando estaríamos, digamos, hablando de que vivir del que dirán o necesitar la aprobación de los demás se convertiría en una emoción negativa constante o que la persona refuerce sus inseguridades. ¿Cómo podemos dejar de agradar a los demás y autoagradarnos? Primero, que lo pueda identificar si está buscando agradarle a los demás, ¿cierto? La persona muchas veces no lo sabe. A partir de pronto de una nota de estas, puede empezar a decir, oiga, yo estoy viviendo en función de los demás, ¿cierto? Y ahí puede empezar, después de la identificación, a decir por qué lo estoy haciendo. Si tengo temores a las críticas, si tengo inseguridades, si tengo falta de confianza en mí en algunos aspectos. Y para empezar a agradarme más a mí mismo, pues tengo que hacer una revaloración de mis virtudes y mis fortalezas, mis logros, mis maneras de ser, ¿cierto? Y también siempre centrar la atención más en las cosas positivas que las personas tienen, que estoy seguro que son más que las negativas. Finalmente, si usted vive del que dirán, escuche los consejos que el doctor Camilo le brinda. Uno sería pues primero identificar si está, por decir algo, padeciendo de este problema. Segundo, empezar también a observarse sus virtudes, sus cualidades y sus fortalezas, ¿cierto? Y sus actuares. Como vuelvo a repetir, la mayoría de gente, o casi todo el mundo, tiene más fortalezas, pero aún no las identifica. Tercero, también empezar a hacer tareas pequeñas. Puede empezar a decirle que no a las cosas que la persona no desea hacer, ¿cierto? De esa forma se va a sentir gradualmente más segura. Un aspecto bien importante es con qué personas se está relacionando, ¿no? A veces se forman como unas amistades o unas compañías donde constantemente la gente está centrada en cuánto tienes, en cuánto estás haciendo, en qué logros súper importantes tienes. Y entonces, pues, si sigue actuando y sigue permaneciendo con este tipo de personas que te están valorando desde ese punto de vista, pues te estás haciendo más daño, ¿cierto? Porque te estás reforzando esas inseguridades. Eso es bien importante, poder filtrar amistades. Otro aspecto bien importante es poder vencer los miedos, y la única forma de vencer los miedos es enfrentándolos. Hay gente que tiene miedos sociales, hay gente que tiene inseguridades profesionales, hay gente que tiene miedos con respecto al sexo opuesto, y las personas por lo general tienen miedo. Los miedos no son negativos del todo, los miedos son emociones y estados que motivan a la gente a poderlo superar. Entonces, enfrentar gradualmente esos miedos, con eso la persona va adquiriendo seguridad. Y finalmente, documentarse, ¿no?
o si tiene este problema ya muy arraigado, si es algo que le está generando constantemente limitaciones y constantemente que esté como paralizado en unos aspectos o estancado, pues buscar un profesional de primer orden, un psicólogo.